Afuera, aunque quizás sea la mañana, todavía es de noche, pero una noche de 1000 colores vibrantes que se extienden sobre las estrellas temblorosas. El hielo que se quiebra todavía suena como un redoble de tambor. El origen de la misión. La expedición perdida de Franklin fue una misión británica liderada por el capitán Sir John Franklin, que partió en 1845 a bordo de 2 barcos, el Erebus y el Terror, para intentar atravesar las últimas secciones no navegadas del Paso del Noroeste en el Ártico canadiense. Su misión era cartografiarlo y registrar datos magnéticos para ayudar a su navegación. Los 2 barcos partieron hacia lo desconocido, pero la expedición nunca regresó, y durante muchos años su desaparición fue un completo misterio. La búsqueda por parte de los europeos de un atajo occidental por mar desde Europa hasta Asia ya había comenzado con los viajes de los exploradores portugueses y españoles en el siglo XV. A pesar de 200 años de exploración, no se había encontrado un acceso fácil desde Europa hasta el este de Asia, lo que obligaba a los comerciantes a rodear toda África y pasar por la India. A mediados del siglo XIX se habían organizado numerosas expediciones, originadas principalmente por la Armada Británica. Esta decisión también estuvo motivada por la geopolítica, ya que de esta manera se podía evitar navegar cerca de territorios españoles o de otras facciones. Todos esos viajes aumentaron el conocimiento geográfico europeo sobre el hemisferio occidental, en particular sobre América del Norte. Y a medida que ese conocimiento crecía, la exploración se fue desplazando gradualmente hacia el Ártico. Las exploraciones del pasado habían demostrado de manera concluyente que no existía un paso del noroeste entre los océanos Pacífico y Atlántico en las latitudes templadas. La Marina Real Británica comenzó a trabajar para encontrar un paso del noroeste sobre la parte superior de Canadá, organizando una serie importante de expediciones. Y durante décadas, estos exploradores lideraron misiones productivas en la zona. En 1845, los descubrimientos combinados de todas estas expediciones habían reducido las partes desconocidas del Ártico canadiense que podrían contener un paso del noroeste a un área aproximada de 181.300 kilómetros cuadrados. El almirantazgo británico comenzó a organizar una expedición, el viaje final para completar el último trozo del puzzle y finalmente encontrar el esquivo pasadizo. Esta expedición navegaría hacia la zona inexplorada sin importar lo que el hielo, la tierra y otros obstáculos pudieran permitir, con el objetivo de encontrar un paso del noroeste. Los preparativos de la misión. Al principio, la expedición parecía tener muchas posibilidades de éxito. Franklin, de 59 años, y los oficiales superiores Francis Crozier y James Fitzjames tenían años de experiencia en la exploración polar, y la tripulación, seleccionada personalmente por el almirantazgo, prestaría servicio a bordo de algunos de los barcos tecnológicamente más avanzados de la flota inglesa, el Erebus y el Terror. Entre esos exploradores se encontraba John Franklin, quien viajó por primera vez a la región en 1818 como segundo al mando de una expedición hacia el Polo Norte en los barcos Dorothea y Trent. Posteriormente, Franklin fue el líder de 2 expediciones terrestres a la costa ártica canadiense, una entre el 1819 al 1822 y otra del 1825 al 1827. La mayoría de la tripulación era inglesa, muchos del norte de Inglaterra, con un número menor de miembros irlandeses, galeses y escoceses.
2 de los marineros no nacieron en las Islas Británicas: Charles Johnson, que era de Nueva Escocia en Canadá, y Henry Lloyd, que era de Kristiansand en Noruega. El HMS Terror fue construido en Topsham, Devon, y botado en junio de 1813. El barco era un buque bombarda con un casco extremadamente fuerte construido para soportar el impacto de las explosiones. El Terror comenzó su carrera como un barco de guerra, involucrado en varias batallas de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812. Y el HMS Erebus fue construido por la Marina Real en el astillero de Pembroke, en Gales, en 1826. Y cuando su carrera como buque bombarda llegó a su fin, el Terror se convirtió en un barco de exploración. Se aventuró al norte hacia el Ártico en 1836 bajo el mando de George Back, donde sufrió graves daños por el hielo en el acertadamente llamado Estrecho Helado. El Erebus y el Terror estaban construidos de manera robusta y bien equipados, incluyendo varias invenciones muy recientes. Se instalaron en ambos barcos unos motores de vapor que impulsaban una hélice de tornillo. Estos motores eran antiguas locomotoras reconvertidas y con ellos los barcos podían alcanzar 7,4 km/h. Los navíos habían sido construidos como buques bombarda, diseñados para albergar morteros enormes y, debido a esto, tenían sus cascos fuertemente reforzados para soportar el retroceso, lo que los hacía excelentes para la presión del hielo marino. Otra tecnología avanzada en los barcos incluía proas reforzadas construidas con vigas y placas de hierro y un sistema de calentamiento de vapor interno. Los barcos también llevaban bibliotecas de más de 1000 libros y un suministro de alimentos para 3 años, que incluía sopa y verduras enlatadas, carne curada en sal y pemmican. La comida enlatada era suministrada por un proveedor al que se le adjudicó el contrato apenas 7 semanas antes de que Franklin zarpase. La empresa trabajó frenéticamente en el gran pedido de 8000 latas, y la prisa requirió un control de calidad insatisfactorio en algunas de las latas, que más tarde se descubrió que tenían soldadura de plomo que era gruesa y descuidada y goteaba como cera de vela derretida por la superficie interior. La expedición. La expedición zarpó de Greenhithe, Kent, la mañana del 19 de mayo de 1845, con una tripulación de 24 oficiales y 110 hombres. Los barcos hicieron una breve parada en las Islas Orcadas, en el norte de Escocia, y desde allí navegaron hacia Groenlandia. Al llegar a la bahía Disco de Groenlandia, reunieron más provisiones y los tripulantes a bordo del Terror y el Erebus enviaron las que serían sus últimas cartas a sus seres queridos en casa. Durante esta parada, 5 hombres fueron dados de baja, lo que redujo el número final de personas total de la expedición a 129. A finales de julio de 1845, los balleneros Prince of Wales y Enterprise se encontraron con el Terror y el Erebus en la bahía de Baffin, donde esperaban buenas condiciones para cruzar el estrecho de Lancaster. Ningún europeo volvió a verlos. La expedición sufrió un desastre cuando ambos barcos quedaron atrapados por el hielo en el estrecho de Victoria, en lo que hoy es el territorio canadiense de Nunavut. Después de permanecer atrapados en el hielo durante más de un año, el Erebus y el Terror fueron abandonados en abril de 1848, momento en el que Franklin y casi 2 docenas de personas más habían muerto. Los supervivientes, ahora liderados por el segundo al mando de Franklin, Francis Crozier,
y el capitán del Erebus, James Fitzjames, partieron hacia la tierra firme canadiense y desaparecieron. Pero esto es solo un resumen de lo que sabemos hoy en día. Para todos los demás en aquel momento, la desaparición fue un completo misterio. Las primeras búsquedas. Tras la partida de Franklin pasaron muchos meses antes de que se manifestara alguna preocupación por su seguridad y la de su tripulación, ya que estaban bien provistos y no había ninguna expectativa seria de que la travesía pudiera completarse en una sola estación. Aunque el almirantazgo dijo que no tenían ninguna razón para alarmarse, habían pasado 2 años sin noticias y finalmente, instados por la esposa de Franklin y la preocupación pública, enviaron un grupo de búsqueda de 3 frentes. El grupo estaba liderado por los exploradores escoceses John Richardson y John Rae. En la primavera de 1848 enviaron un grupo de rescate por tierra, río abajo por el Mackenzie hasta la costa ártica canadiense. Después también se lanzaron 2 expediciones por mar, una entrando en el archipiélago ártico canadiense a través del estrecho de Lancaster y la otra entrando desde el Pacífico. Además, el almirantazgo ofreció una recompensa de 20.000 libras esterlinas, el equivalente a unos 2.136.300 libras a partir del 2023, a cualquiera de cualquier país que preste ayuda a las tripulaciones de los barcos bajo el mando de Sir John Franklin. Grupo tras grupo se dispusieron a desentrañar los misterios de ese desafortunado viaje, con unas 32 expediciones diferentes que tuvieron lugar entre 1849 y 1859. Entre todas ellas, no muchas lograron reunir información sobre lo que había sucedido. Cuando estos primeros esfuerzos fracasaron, la preocupación y el interés nacionales británicos por el Ártico aumentaron, hasta que encontrar a Franklin se convirtió en nada menos que una cruzada. Muchos se unieron a la búsqueda, y esta va a ser una pequeña línea temporal de las expediciones de rescate. En 1850, 11 barcos británicos y 2 estadounidenses navegaban por el Ártico canadiense, incluido el Bredelbane y su barco gemelo, el HMS Phoenix. Varios de ellos se reunieron en la costa este de la isla Beechey, donde se encontraron los primeros restos de la exploración, incluidos los restos de un campamento de invierno de 1845 a 1846. Robert Goodsir, cirujano del bergantín Lady Franklin, encontró las tumbas de los miembros de la expedición Franklin de John Torrington, John Hartnell y William Brain. Se reunieron alrededor de la isla Beechey y en primavera enviaron expediciones en trineo en todas direcciones, pero no encuentran nada más y abandonan el Ártico antes del invierno de 1851. En 1854, el explorador escocés John Rae se entera de dónde Franklin perdió su barco 6 años después de que la expedición fuera declarada perdida. Su grupo pudo hablar con la gente inuit de la zona que parecía saber sobre el destino de la expedición y le dieron reliquias del grupo de Franklin para respaldar su historia. Una conversación con este grupo de inuits reveló que se habían topado con un grupo de occidentales que intentaban atravesar el territorio a pie. En 1855, un grupo desciende por el río Back y encuentra reliquias en Chandray Inlet, y más tarde, en 1857, Francis McClintock encuentra reliquias en la isla King William, incluidos los únicos registros escritos de la expedición de Franklin, los registros de Victory Point y Gore Point, y un bote sobre trineo que contenía 2 cuerpos. Pero no fue hasta 1859 que los grupos de trineos que buscaban en la isla King William
encontraron el documento en un túmulo dejado por algunos de los oficiales. Una de las anotaciones decía «todo bien», pero la segunda, fechada el 25 de abril de 1848, informaba de que los dos barcos habían estado atrapados en el hielo durante 1 año y medio y que la tripulación había abandonado los barcos el 22 de abril de 1848, tras haber estado atrapados en el hielo desde el 12 de septiembre de 1846. 24 oficiales y tripulantes habían muerto, incluido el capitán Franklin, el 11 de junio de 1847, solo 2 semanas después de la fecha de la anotación de «todo está bien». En 1864, el explorador estadounidense del Ártico Charles Francis Hall regresó de nuevo para buscar supervivientes del viaje de Franklin. Desde el extremo norte de la bahía de Hudson comenzó un viaje de 5 años y 4.830 kilómetros en trineo, durante el cual solo pudo recaudar algo de información sobre el destino de la expedición de Franklin y encontrar varios objetos pertenecientes al grupo. Pero no fue hasta el año 1981 que el antropólogo canadiense Owen Beatty y su equipo encontraron los cuerpos. El misterio de cómo habían muerto los hombres permaneció intacto. Durante los siguientes 10 años, los científicos estudiaron los restos. Los resultados de este estudio de los artefactos y los restos humanos de la isla King William y la isla Beechey mostraron que la tripulación de la isla Beechey probablemente había muerto de neumonía y quizás tuberculosis, lo que fue sugerido por la evidencia descubierta en uno de los hombres de la enfermedad de Pott, un tipo de artritis tuberculosa. El envenenamiento por plomo también parecía causa probable, pero no definitiva. Cuando el antropólogo Owen Beatty desenterró los cadáveres de los miembros de la expedición Franklin, él y su equipo también encontraron a Thomas Morgan. Morgan había sido miembro de una expedición enviada para encontrar a Franklin en el año 1854. Owen Beatty y su equipo de científicos concluyeron que el envenenamiento por plomo que afectó a los miembros de la expedición Franklin fue el resultado de alimentos enlatados incorrectamente. Un estudio publicado en 2008 sugiere que la fuente también fue el sistema de tuberías de plomo instalado en los barcos de la expedición. También hay que mencionar que algunas personas, como el autor William Battersby, sostienen que la teoría de los alimentos enlatados es incorrecta porque ese mismo enlatado fue ampliamente utilizado por la Marina Real Británica, que no sufrió casos similares de envenenamiento. ¿Cómo encontraron los barcos? La Marina Británica lanzó la mayor operación de búsqueda de su historia, pero recuperó muy pocos cuerpos y no encontró rastros de los barcos. Pasaron casi 170 años antes de que finalmente se localizara el Erebus y el Terror en las aguas árticas de Canadá. Sin embargo, quienes buscaban la verdadera historia solo tenían acceso a una fuente: las historias orales de los Inuit, más específicamente los relatos de los Inuit Netsilik. Ya en 1854, solo 6 años después de que se declarase perdida la expedición, John Rae habló con hombres Inuit que conoció sobre el destino de la expedición. Los Inuit le contaron a Rae historias de cómo se habían encontrado con hombres blancos viajando hacia el sur y le dieron reliquias de la expedición Franklin para respaldar su historia. Al final, fue una combinación de investigación de las historias orales de los Inuit, el trabajo continuo de los exploradores modernos y el uso de equipo submarino de alta tecnología lo que le permitió a los científicos localizar los dos barcos. Estos descubrimientos resaltaron la importancia de las historias orales de los Inuit para obtener la información necesaria sobre la expedición Franklin. Y los restos hundidos fueron localizados en las profundidades del Ártico canadiense,
cerca de la comunidad inuit de Gjoa-Haven, por un grupo que incluía a arqueólogos y al historiador local Louis Camus-Cac, un experto en la historia oral de los Netsilik. Durante muchos años se habían desestimado las versiones de los nativos sobre la ubicación de los barcos. Irónicamente, el lugar del naufragio del Erebus es exactamente donde, según las tradiciones orales inuit, se había hundido uno de los barcos. El naufragio del Erebus. El 1 de septiembre de 2014, un equipo canadiense, bajo el lema Expedición al Estrecho de Victoria, realizó una búsqueda más amplia y encontró elementos del barco en la isla Hutt. El 9 de septiembre de 2014, la expedición anunció que el día 7 había localizado uno de los dos barcos de Franklin. El pecio se encuentra a unos 11 metros de profundidad en el fondo de la bahía de Wilmot y Crampton, en la parte oriental del Golfo de la Reina Maud, al oeste de la isla O'Reilly. Y el 1 de octubre se confirmaba que el pecio era, en efecto, el HMS Erebus. El naufragio del terror. El 12 de septiembre de 2016 se anunció que la expedición de la Arctic Research Foundation había encontrado el pecio del HMS Terror al sur de la isla Rey Guillermo, en la bahía de Terror, a una profundidad de 24 metros y en muy buenas condiciones. En 2018, un equipo examinó el pecio del Terror utilizando un vehículo submarino operado a distancia que recopiló fotos y vídeos del barco y de una serie de artefactos. El grupo concluyó que el Terror no había quedado anclado, ya que se vio que los cables del ancla estaban asegurados a lo largo de los baluartes. La exploración de los restos de los barcos continúa, pero también la búsqueda del resto de las tumbas y otros asentamientos dejados por la tripulación de la expedición. ¿Qué sucedió realmente? Aunque en la historia se ha perdido la verdad exacta de la expedición de Franklin, más de un siglo y medio de dedicación al registro histórico nos ha permitido vislumbrar las dificultades de la misión. Solo hay información limitada disponible sobre los eventos posteriores que se reconstruyeron durante los siguientes 150 años. Todo gracias a otras expediciones, exploradores, científicos y entrevistas con los inuit. La única información de primera mano sobre el progreso de la expedición es la nota de 2 partes del punto Victoria que se encontró después en la isla Rey Guillermo. Los hombres de Franklin pasaron el invierno de 1845 a 1846 en la isla Beechey, donde 3 miembros de la tripulación murieron y fueron enterrados. Después de viajar por Peel Sound durante el verano de 1846, el Terror y el Erebus quedaron atrapados en el hielo frente a la isla Rey Guillermo en septiembre de 1846, y se cree que nunca volvieron a navegar. La navegación era muy lenta porque los barcos tenían que empujar los trozos de hielo lentamente, o de lo contrario podrían dañar el casco. Además, se dieron cuenta de que las máquinas de vapor que servían de motor eran más débiles de lo que pensaban en un principio. Solo 25 caballos de potencia a 4 nudos o 7 km/h. Y solo tenían combustible para unos 12 días de uso continuado. Y hay un motivo para toda esta situación, y es que el hielo nunca se derritió, ni siquiera en verano, debido a las bajas temperaturas récord. Las pruebas modernas han concluido que entre 1845 y 1859 hubo el pico de un periodo inusualmente frío que duró alrededor de 50 años. Según la segunda parte de la nota de Victory Point, fechada el 25 de abril de 1848 y firmada por Fitzjames y Crozier, la tripulación había invernado en la isla Rey Guillermo
de 1846 a 1848, y el capitán Franklin había muerto el 11 de junio de 1847. 105 oficiales y tripulantes, bajo el mando del ahora capitán Francis Crozier, habían partido a pie hacia el río Back, o río Back's Fish, como se lo llamaba por aquel entonces, en el territorio continental canadiense, a partir del 26 de abril de 1848. Además de Franklin, 8 oficiales y 15 hombres más también habían muerto en ese punto. La nota de Victory Point es la última comunicación conocida de la expedición. Según los hallazgos arqueológicos, se cree que toda la tripulación restante murió en la posterior marcha de 400 kilómetros hasta el río Back, la mayoría en la isla. 30 o 40 hombres llegaron a la costa norte del continente antes de morir, todavía a cientos de kilómetros del puesto avanzado más cercano de la civilización occidental. Los estudios de campo, las excavaciones y las exhumaciones duraron más de 10 años. Los resultados del estudio de artefactos y restos humanos de la isla Rey Guillermo y la isla Vichy mostraron que la tripulación de la isla Vichy probablemente había muerto de neumonía y tal vez de tuberculosis, tal como lo sugerían las evidencias. Los informes toxicológicos apuntaban al envenenamiento por plomo por las latas de comida como un posible factor contribuyente, pero el plomo seguía siendo demasiado, por lo que se cree que las tuberías de plomo del equipo de desalinización también los afectaron. La evidencia sugería que una combinación de frío, hambre y enfermedades como el escorbuto, la neumonía y la tuberculosis, todas ellas agravadas por el envenenamiento por plomo, mataron a todos los miembros del grupo de Franklin. Todavía no sabemos qué pasó con la mayoría de los hombres de esos barcos. Incluso después de encontrar los campamentos y los entierros, eso es solo una pequeña fracción de toda la tripulación. La expedición Franklin en la ficción y las artes. La expedición ha inspirado canciones, poemas, libros de aventuras, teatro y pinturas. Pero quizá la obra más conocida relacionada con la expedición Franklin es la primera temporada de The Terror. The Terror es una serie de televisión de terror sobrenatural desarrollada para AMC. Consta de 2 temporadas de 10 episodios cada una y es la primera temporada en la que habla sobre la expedición Franklin. Se estrenó el 25 de marzo de 2018 y en el reparto aparecen, entre otros, Ciarán Hinds, Niamh Nielsen, Tom Weston-Jones, Tobias Menzies e Ian Hart. La serie de televisión es, al mismo tiempo, una adaptación de The Terror, la novela de 2007 del autor Dan Simmons, escritor estadounidense de ciencia ficción y terror. El libro es un relato ficticio de la expedición perdida del capitán Franklin. En la novela, mientras Franklin y su tripulación están atrapados en el Ártico, un monstruo desconocido los persigue a través del desolador paisaje. Los tripulantes supervivientes intentan huir hacia el sur a través del hielo. Con ellos viaja una mujer inuit que no puede hablar, que puede ser la clave para la supervivencia o la presagiadora de su muerte. Aunque la expedición de Franklin fue una misión real, tanto el libro como la serie de televisión también añadieron muchos elementos que encajan en el género sobrenatural y de terror. El misterio que rodea a la última expedición de Franklin también fue el tema de diferentes documentales o series documentales como Arctic Passage, Franklin's Lost Expedition, Passage, Arctic Ghost Ship y un episodio de Billy Connolly, Journey to the Edge of the World. Desde la década de 1850 hasta la actualidad, la última expedición de Franklin inspiró numerosas obras literarias. Entre las primeras se encuentran una obra de teatro, The Frozen Deep,
escrita por Wilkie Collins. Los tratamientos ficticios de la última expedición de Franklin comienzan con Viajes y aventuras del Capitán Hatteras, escrita por Julio Verne en 1866, en la que el héroe de la novela intenta seguir los pasos de Franklin. Verne también recuerda los esfuerzos de Jane Franklin, la esposa de John Franklin, por descubrir el destino de su marido en su novela Mistress Brannigan, de 1891, que presenta una trama similar pero situada en Oceanía y Australia en lugar del Polo Norte. La novela Arctic Drift de Clive Cussler de 2008 incorpora la terrible experiencia de la expedición de Franklin como un elemento central de la historia, y la novela The White Passage de Cassandra Alvarado de 2013 presenta una versión de ciencia ficción de una historia alternativa de la expedición perdida. Y Michael Palin, miembro de los Monty Python, también ha escrito un libro sobre el tema, Erebus, The Story of a Ship, publicado en el año 2018. En las artes visuales, la pérdida de la expedición de Franklin inspiró una serie de pinturas, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. La expedición también fue el motivo central de numerosos grabados e ilustraciones populares, junto con muchos panoramas y dioramas. También inspiró una gran cantidad de música, comenzando con la balada popular Lady Franklin's Lament. La canción Magnetic North de la banda de metal escocesa Hailstorm está dedicada a la expedición. Y otras canciones inspiradas en Franklin incluyen I'm Already There de Fairport Convention, Frozen Man de James Taylor, Strange in a Strange Land de Iron Maiden o la balada Northwest Passage de Stan Rogers. La expedición también ha sido el tema de un suplemento de juego de rol de terror para la llamada de Cthulhu, The Walker in the Wastes. La importancia histórica de la misión. A pesar del notorio fracaso, la expedición de Franklin exploró las inmediaciones de lo que finalmente fue uno de los pasos del noroeste que se descubrirían. Mientras las expediciones de búsqueda más famosas estaban en marcha en 1850, Robert McClure se embarcó en la poco conocida expedición McClure al Ártico a bordo del HMS Investigator, para examinar también el destino del viaje de Franklin. Si bien no encontró muchas pruebas del destino de Franklin, finalmente determinó una ruta que conectaba el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Se trataba del Estrecho del Príncipe de Gales, que se encontraba mucho más al norte de los barcos de Franklin. El 21 de octubre de 1850 se registró la siguiente entrada en el diario del HMS Investigator. El 31 de octubre, el capitán regresó a las 8:30 a.m. y a las 11:30 a.m. el resto de la partida, habiendo comprobado el día 26 que las aguas en las que nos encontramos ahora se comunican con las del estrecho de Barrow. Latitud 73 grados 31 minutos norte, longitud 114 grados 39 minutos oeste, estableciendo así la existencia de un paso del noroeste entre los océanos Atlántico y Pacífico. Aunque hoy en día la cuestión de quién descubrió el paso del noroeste es un tema de gran controversia, ya que todos los diferentes pasos tienen distintos grados de navegabilidad. Sin embargo, el paso del noroeste no fue conquistado definitivamente por mar hasta el año 1905. Cuando el explorador noruego Roald Amundsen navegó con éxito la sección media del paso y emergió en el mar de Beaufort y, como él mismo señaló, el hecho de que fuera posible se debió a las exploraciones anteriores de los marinos británicos. Amundsen y su tripulación habían zarpado en 1903 y completaron el arduo viaje de 3 años en 1906
cuando llegaron a Nome, Alaska, después de haber pasado el invierno en la costa de Yukon. El primer tránsito en una sola estación se logró en el año 1944, cuando el sargento Henry A. Larsen, de la Real Policía Montada de Canadá, lo hizo en una goleta. El resultado más significativo de la expedición Franklin fue el mapeo de varios miles de kilómetros de costa no explorada por los grupos que buscaban los barcos y la tripulación de Franklin. Y para terminar, como señaló el historiador Richard Syrax, la pérdida de la expedición probablemente agregó mucho más conocimiento geográfico del que hubiera aportado su exitoso regreso.